Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. En este video vamos a aprender a usar la calculadora de incertidumbre que nos propone el NIST. Para empezar, quisiera presentarme. Mi nombre es Jesús Esteban, soy ingeniero químico y actualmente estoy trabajando en la empresa SGC Lab. Bueno, para hacer uso de esta calculadora, permítame primero compartir una breve presentación de lo que es la calculadora. De acuerdo. Bueno, en esta guía de incertidumbre, en esta guía para el uso de la calculadora de incertidumbre que nos propone el NIST, el objetivo principal que tenemos es brindar una guía para aprender a usar esta herramienta, la calculadora de incertidumbre del NIST. Como muchos de ustedes pueden saber, la estimación de la incertidumbre puede ser un procedimiento un poco complejo y que requiere algunos recursos. Es en este caso en el cual nosotros vamos a tener a disposición una herramienta que nos va a permitir agilizar este procedimiento. Entonces, aparte de brindarle una guía para hacer uso de esta calculadora, lo que pretendemos es dar a conocer una herramienta que facilite este procedimiento. ¿Cómo va a estar contenido este video? El contenido primero va a ser una etapa introductoria en la que vamos a describir brevemente qué es la calculadora, cómo funciona, qué datos permite obtener. Después haremos una descripción breve revisando cada una de las secciones que nos ofrece la calculadora de incertidumbre. Luego vamos a ver un ejemplo práctico, después vamos a hacer una interpretación de los resultados a partir de este ejemplo práctico y finalmente vamos a aprender a cargar un archivo de configuración. ¿Qué herramientas vamos a usar durante el transcurso de este video? Vamos primero que todo a usar un documento que se va a enviar a cada uno de ustedes en donde se va a mostrar la guía para el usuario de la calculadora de incertidumbre. También vamos a estar usando la calculadora de incertidumbre en tiempo real. Bueno, entonces para empezar, vamos a ver en qué consiste esta calculadora de incertidumbre. Esta calculadora es un software basado en la web creado por el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o también conocido como NIST por sus siglas en inglés, el cual nos permite estimar la incertidumbre de la medida de una magnitud de salida. Esta magnitud de salida puede estar determinada como un modelo de emisión, como el que se muestra en esta fórmula, de la forma y igual a f de x, en donde cada variable x sub y corresponde a la magnitud de entrada que caracteriza este modelo de medición. Esta calculadora de incertidumbre permite calcular tanto la incertidumbre de magnitudes correlacionadas como magnitudes no correlacionadas. ¿Cómo funciona la calculadora? Esta calculadora permite estimar la incertidumbre a partir de dos métodos, tanto por el método expuesto en la guía para la expresión de la incertidumbre o método Boom, como el método complementario expuesto en la guía o también llamado método Monte Carlo. ¿Qué resultados permite obtener la calculadora? La calculadora permite obtener una estimación de la magnitud de salida, o lo que también se conoce como el valor esperado de la magnitud de salida. También permite estimar la incertidumbre estándar, así como la incertidumbre expandida. Permite obtener los intervalos y los factores de cobertura y también nos permite generar un breve presupuesto de incertidumbre con las contribuciones de cada una de las magnitudes de entrada. Bueno, a continuación vamos a hacer la explicación de esta guía.
Para ello nos vamos a dirigir al documento al cual me había referido anteriormente. Permítame compartir pantalla. Bueno, este es el documento en donde se explica la guía de usuario para esta calculadora. Estos primeros apartados ya los miramos en la breve presentación de qué trata la calculadora, cómo funciona la calculadora, qué resultados nos ofrece la calculadora. Vamos a dirigirnos a esta sección modo de uso de la calculadora. Una vez que estemos aquí, vamos a iniciar el procedimiento de explicación de esta calculadora haciendo clic en este enlace. Presionamos control y hacemos clic izquierdo y automáticamente se nos va a dirigir a la página donde se encuentra la calculadora. A partir de este momento experimentarán un pequeño cambio en el audio del video. Esto se debió a un cambio ocurrido durante la grabación del mismo. Sin embargo, esto no afecta el aprendizaje de esta guía. Vamos a continuar. Como habíamos dicho, una vez que hacemos clic sobre el enlace, se nos dirige a la página en donde se encuentra la calculadora de incertidumbre. Antes de continuar con la explicación de la calculadora, permítame decir que si por algún motivo el enlace que se encuentra en este documento no funciona, podemos ingresar a la calculadora de la siguiente manera. Ingresamos el siguiente link dentro de nuestro buscador: uncertainty.nis.gov. Al ingresar este enlace, la calculadora nos dirige directamente a la página que mirábamos anteriormente. El enlace, lo recuerdo, es uncertainty.nis.gov. Aclarado esto, observamos aquí cuál es la interfaz que nos ofrece la calculadora de incertidumbre. Podemos ver que existen varias secciones dentro de esta calculadora y existen también dos pestañas. En esta primera pestaña, la calculadora nos ofrece información acerca de la misma. Por ejemplo, nos ofrece un link para descargar el manual de usuario. Más abajo se encuentran las instrucciones. También tenemos las diferentes versiones que nos ofrece la calculadora. En fin, esta diferente información que nos ofrece la calculadora en esta pestaña puede ser revisada posteriormente por ustedes si es de su interés. Ahora vamos a hacer clic sobre la pestaña en la cual se encuentra como tal nuestra calculadora. En esta pestaña de aquí vamos a encontrar 4 secciones. En esta primera sección se encuentra la parte introductoria de la calculadora. Luego encontramos una segunda sección en donde vamos a escoger las magnitudes de entrada. Tenemos una tercera sección en la cual vamos a ingresar parámetros para el método de Monte Carlo y una cuarta sección donde se va a ingresar el modelo de medición. Vamos a ver cada una de estas secciones a continuación. La primera sección, la sección introductoria, empieza indicándonos un enunciado en el cual se encuentra lo que es la calculadora y qué permite hacer. Vamos a leerlo. En esta se dice que la calculadora es un software basado en la web que sirve para estimar la incertidumbre de la medida asociada a una magnitud de salida. Esta magnitud de salida está representada por un modelo de medición de la forma y igual a f de x, donde cada x corresponde a una magnitud de entrada. Luego se tiene una línea en donde se indica dónde descargar el manual de usuario que propone la calculadora. Para hacerlo simplemente hacemos clic en este botón. Luego tenemos una opción para desplegar una lista de ejemplos que la calculadora tiene cargados por defecto. Observamos varios ejemplos aquí.
Por ejemplo, vamos a cargar este ejemplo de aquí haciendo clic y automáticamente la calculadora nos carga unos valores preestablecidos para este ejemplo y su modelo de medición respectivo. Recomiendo revisar estos ejemplos en apartados posteriores. Muy bien, ahora continuamos con este botón de aquí. Este botón de aquí nos permite cargar un archivo de configuración de la calculadora. Este archivo de configuración es útil para cuando deseamos guardar los valores que hemos cargado dentro de la calculadora. En apartados posteriores vamos a aprender a crear y a cargar un archivo de este tipo. El último botón con el que contamos en esta sección es el botón Reset, que nos permite borrar los datos que hemos ingresado a la calculadora. Cuando hacemos clic en este botón, podemos observar que los datos que se habían guardado en la calculadora y que corresponden a uno de estos ejemplos se borran automáticamente al hacer clic. Ahora continuamos con esta sección de aquí, que es la sección relativa a las magnitudes de entrada. Es en esta sección de aquí en la cual vamos a ingresar cada una de las magnitudes de entrada que influyen sobre nuestra magnitud de salida. Lo primero que debemos realizar en esta sección es ingresar el número de magnitudes de entrada. Supongamos para este caso que contamos con un modelo de medición que posee dos magnitudes de entrada. Entonces vamos a hacer clic sobre esta pestaña y seleccionamos el número 2. Al hacer esto se observa que se forman dos casillas para cada una de estas magnitudes de entrada, en donde van a ir los nombres de cada una de ellas. Luego tenemos dos filas en las cuales vamos a ingresar las distribuciones de probabilidad asociadas. Supongamos para este caso que la primera variable es la masa. Para el segundo, que es el volumen. Se observa que los nombres de estas magnitudes se crean en estas filas respectivamente. Al lado de cada una de estas magnitudes se encuentra una casilla en la cual vamos a elegir la distribución de probabilidad asociada a cada magnitud. Para seleccionar estas funciones de distribución, vamos a hacer clic sobre esta pestaña de aquí. Al hacerlo se despliega un listado de distribuciones. Seleccionemos para este caso una distribución tipo gaussiana. Esta distribución seleccionada está caracterizada por dos parámetros, que son la media, mostrada aquí, y la desviación estándar. Los valores de estos dos parámetros deben de ser ingresados en estas dos casillas que se encuentran al lado. Vamos a ingresar un valor para la desviación estándar de 10, por ejemplo, y una desviación estándar, por ejemplo, de 0.02. Aprovecho este momento para decir que la calculadora de incertidumbre tiene como separador decimal el punto. Por lo tanto, cada vez que escribamos números dentro de la calculadora, recomiendo que usemos como separador decimal el punto y no la coma. Aclarado esto, entonces procedamos con la siguiente magnitud de entrada, que en este caso es el volumen. Supongamos que esta distribución es de tipo rectangular. Entonces nos dirigimos a la pestaña y seleccionamos la distribución que dice rectangular con media y desviación estándar. Ahora supongamos que el valor de la media es 2 y que el valor de la desviación estándar es 0.003. Continuando con las secciones de la calculadora, nos encontramos con esta sección de aquí, en la cual vamos a ingresar los parámetros relacionados con el método de Monte Carlo. Recomiendo que cuando lleguemos a esta parte, dejemos los valores que vienen por defecto en la calculadora. Muy bien, después de esta sección tenemos la última sección
en la cual vamos a ingresar el modelo de medición de nuestro método. Cuando vamos a ingresar esta expresión matemática, debemos de ingresarla en un lenguaje de programación tipo R. Este lenguaje no es difícil de usar y generalmente comparte la misma estructura de las funciones implementadas en Excel. Entonces, vamos a suponer que en este caso vamos a escribir la función o modelo de medición usado para calcular la densidad. En este caso entonces vamos a escribir este modelo usando las variables que hemos definido anteriormente, que son la variable de la masa y el volumen. Para escribirlo entonces realizamos lo siguiente. Escribimos masa sobre volumen. Y de esta manera ya tenemos cargada la función de nuestro modelo de medición. Ahora procedemos a ejecutar el cálculo, que sería la última etapa dentro de nuestra calculadora. Al ejecutarlo se observa que se obtiene una pestaña adicional en donde se están cargando los resultados. En esta ventana entonces encontramos los resultados del método de Monte Carlo y del método de Lagrange. Antes de explicar estos resultados, quiero compartir el ejemplo de aplicación dentro de esta guía. Para ello nos vamos a dirigir a una breve presentación para explicar un poco acerca de este ejemplo. El ejemplo de aplicación que se ha seleccionado para hacer uso de la calculadora es el método de Kjeldahl. En este método es usado para determinar el contenido de proteínas en una muestra dada. Generalmente este tipo de método se usa en muestras alimentarias. Dentro de una de las etapas finales de este método se determina la cantidad de ácido usado para titular una muestra que ha sido tratada previamente. Esta cantidad de ácido determinada permite determinar a través de una fórmula matemática el contenido de proteínas en esa muestra dada. Lo que nos interesa de este método es el modelo de medición, el cual podemos observar aquí. Vamos a explicar cada una de las variables del modelo. Iniciemos con la variable P. P es el contenido de proteína que tiene la muestra. Está expresado en unidades de masa-masa. Luego tenemos la concentración del ácido usado para titular esa muestra. Posteriormente tenemos el volumen del ácido usado para titular esa muestra. Luego tenemos el volumen del ácido usado para titular el blanco. Luego tenemos el peso equivalente de ese ácido. Posteriormente tenemos la cantidad de muestra tomada. Luego se tiene un factor de conversión para transformar de litros a mililitros. Luego un factor de conversión que permite transformar de nitrógeno a proteínas. Luego un factor asociado a la repetibilidad del método. Así es básicamente nuestro modelo de medición. Los siguientes datos que necesitamos para ejecutar el cálculo son unos datos del presupuesto de incertidumbre. En estos datos tenemos las magnitudes de entrada con sus distribuciones de probabilidad asociadas y a su vez cada uno de los parámetros asociados a cada una de esas distribuciones. En este caso observamos que tenemos un total de 7 magnitudes de entrada. Cuando tengamos estos valores listos, nos vamos a dirigir al siguiente enlace para llevar a cabo el cálculo de su incertidumbre. El primer paso que debemos realizar siempre en cada cálculo de incertidumbre es presionar el botón Reset para borrar los datos que han sido guardados en la calculadora. Lo segundo que debemos realizar es ingresar las magnitudes de entrada. En nuestro caso tenemos 7 magnitudes. Vamos a seleccionar entonces el número 7 y automáticamente se nos despliegan las casillas respectivas para cada una de estas magnitudes. Vamos a ingresar primeramente el nombre de cada una de esas magnitudes. Permítanme dividir pantalla por aquí para facilitar esta escritura dentro de la calculadora. Voy a mirar los nombres de cada una de las variables y voy a ingresarlas
de tal manera que queden iguales con la presentación. Empezamos por la concentración del ácido. Luego ingresamos el volumen usado para titular la muestra. Luego el volumen usado para titular el blanco. Después ingresamos el peso equivalente del ácido. Posteriormente ingresamos la masa de la muestra. Luego se ingresa la variable F sub P y finalmente el factor asociado a la repetibilidad. Una vez ingresados los nombres de cada una de las magnitudes, procedemos a ingresar las distribuciones de probabilidad asociadas a cada una de estas magnitudes de entrada. Bueno, como se observaba en la presentación, la concentración del ácido está representada por una distribución gaussiana. El volumen V sub P está representado por una distribución rectangular, que es la misma para el resto de las variables. La variable V sub P, peso equivalente del ácido, la masa de la muestra, este factor F sub P, y para el factor de repetibilidad tenemos que es una distribución tipo gaussiana con media y desviación estándar. Se selecciona. El siguiente paso a realizar es ingresar cada uno de los valores asociados a los parámetros de las distribuciones de probabilidad. Vamos a tomar los valores dados en la presentación mostrada anteriormente. En cada una de las casillas vamos a ingresar tanto el valor de la media como el valor de la desviación estándar. Es un procedimiento que puede demorar un poco. Espero que sean pacientes durante esta etapa. Voy a ingresar cada uno de estos valores mostrados en esta presentación. En esta parte voy a acelerar un poco el video para que resulte más práctico. Muy bien, una vez que hemos ingresado los datos y revisamos que estén correctos, vamos a proceder con el cálculo de la incertidumbre. Nuevamente les recuerdo que siempre tengamos en cuenta usar el punto como separador decimal. En esta misma sección, la calculadora nos ofrece una opción para trabajar con magnitudes correlacionadas. Si trabajamos con este tipo de magnitudes correlacionadas, vamos a activar este botón que tenemos aquí. Como en nuestro caso no estamos trabajando con magnitudes correlacionadas, vamos a dejar este botón por defecto como viene en la calculadora. Y recomiendo que solo activemos este botón cuando tengamos un completo conocimiento de tener magnitudes correlacionadas en el modelo de medición. Ahora continuamos con la sección en la cual vamos a ingresar los parámetros necesarios para ejecutar el método de Monte Carlo. Como lo dije en apartados anteriores, recomiendo que dejemos estos valores por defecto. Ha llegado el momento de ingresar nuestro modelo de medición. Para ello, vamos a dirigirnos a nuestra presentación donde se encuentra la expresión matemática. Seleccionamos la diapositiva, dividimos pantalla para poder escribir la fórmula y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ingresar nuestro modelo de medición teniendo en cuenta la siguiente recomendación.
vamos a ingresar por separado el numerador y el denominador. Es decir, vamos a ingresar en una variable el numerador y en otra variable el denominador. Se recomienda hacerlo de esta manera para cuando se tiene un modelo de medición que es extenso. Siguiendo estas recomendaciones, ingresemos primeramente el numerador de la expresión. Vamos a crear una variable auxiliar llamada num, en donde vamos a ingresar todas las variables que tiene el numerador de nuestra expresión. Entonces procedemos a colocar cada una de las variables del modelo de medición que se encuentran en la parte del numerador, como se está viendo en pantalla. Recordar que cada una de estas variables debe ser ingresada con el mismo nombre que se le colocó en la parte superior de la calculadora. Debemos de usar la misma nomenclatura creada en este apartado. Teniendo esto en cuenta, continuamos ingresando el numerador, adicionando estos factores. De esta manera ya hemos creado una variable para el numerador, en la cual se encuentran todas las variables que se encuentran en la parte superior de la expresión. Ahora le asignamos la variable auxiliar den al denominador. En esta variable auxiliar se van a encontrar las variables que se encuentran en la parte inferior de la expresión, que en este caso serían la masa de la muestra y este factor de conversión que equivale a 1000. Recordemos que este factor es una constante que permite transformar de mililitros a litros. Lo último que nos resta en este apartado es colocar la expresión de nuestro modelo de medición. Para ello vamos a escribir numerador sobre denominador, usando las variables auxiliares que creamos en las líneas superiores. Tengamos en cuenta que la calculadora va a tomar como modelo de medición esta última línea de código que hemos escrito aquí, en la cual, repito, tenemos las variables superiores del modelo de medición divididas entre las variables inferiores. De esta manera hemos escrito el modelo de medición. Ahora finalmente procedemos a ejecutar la calculadora. Para ello vamos a hacer clic en este botón. Al hacerlo se despliega una nueva pestaña en donde se van a indicar los resultados obtenidos. Estos resultados están divididos en dos partes. Una primera parte corresponde a los resultados obtenidos para el método de Monte Carlo, que corresponden a estos de aquí. En una segunda parte se indican los resultados obtenidos para el método GUM. Vamos a explicar cada uno de estos resultados a continuación. Los resultados del método de Monte Carlo inician con estos 4 valores que se observan aquí. El primer resultado corresponde al promedio de la magnitud de salida. El segundo de estos corresponde a la desviación estándar o mejor estimación de la incertidumbre de la magnitud de salida. El tercero corresponde a la media de la magnitud de salida y el cuarto corresponde a la desviación estándar absoluta. Los valores más relevantes de entre estos 4 son estos 2 primeros de aquí, ya que el primero representa a la mejor estimación de la magnitud de salida y el segundo representa a la desviación estándar o estimación de la incertidumbre de la magnitud de salida. Los 2 valores adicionales son valores alternativos que pueden ser usados en algunas circunstancias. Por lo tanto, se recomienda usar los 2 primeros valores como resultados dentro de su estimación de incertidumbre. Lo siguiente que nos ofrecen los resultados del método de Monte Carlo son los intervalos de cobertura, en donde se encuentran los valores de los factores de cobertura obtenidos para los niveles de 99%, 95%, 90% y 68%.
El último de los resultados que nos ofrece el método de Monte Carlo es una prueba nova en la cual vamos a encontrar las contribuciones de cada una de las componentes de incertidumbre. En esta sección encontramos cada una de las magnitudes de entrada con sus respectivas contribuciones de incertidumbre. Estas contribuciones corresponden para el caso en el cual no se tienen magnitudes correlacionadas. Las contribuciones presentadas en esta segunda columna hacen relación a las contribuciones para cuando se tienen magnitudes correlacionadas. En este ejemplo, como no existen magnitudes correlacionadas, la columna del lado izquierdo es igual a esta columna del lado derecho. Para la mayor parte de aplicaciones vamos a trabajar con los valores de esta primera columna. En la última línea de estos resultados, la calculadora coloca una variable llamada residual. Esta variable representa las magnitudes de entrada correlacionadas. En este caso, no contamos con este tipo de magnitudes, por lo tanto, tenemos que su valor es igual a 0. Finalmente, hemos llegado a los resultados obtenidos a partir del método GUM. El primer resultado obtenido a partir de este método es el promedio o el mejor estimado del valor esperado de la magnitud de salida. Después tenemos a la incertidumbre de esta magnitud de salida, o lo que se llama la incertidumbre estándar. Podemos observar que este valor es similar al obtenido por el método de Monte Carlo. Luego de esto tenemos los coeficientes de sensibilidad asociados a cada una de las magnitudes de entrada, y además tenemos las contribuciones asociadas a cada una de esas magnitudes. Finalmente se tiene una línea para cuando se tienen magnitudes de entrada correlacionadas. En este caso el valor es igual a 0 porque no contamos con este tipo de magnitudes. Ahora se procede a indicar los resultados mostrados en la parte superior derecha de la calculadora. En estos resultados se indica la función de distribución de probabilidad asociada a la magnitud de salida. La línea azul corresponde a la función de densidad de probabilidad obtenida por el método de Monte Carlo. Por su parte, la línea punteada en rojo corresponde a la función de densidad obtenida por el método GUM. Debajo de esta ilustración encontramos los siguientes enlaces. Dentro de estos vamos a poder descargar, entre otras cosas, la ilustración que observamos aquí. También nos permite descargar los valores a partir de los cuales se crean estas ilustraciones, pero más relevante para nuestro caso es el archivo que se encuentra en la última fila de estos enlaces. En este último enlace es en el cual vamos a descargar el archivo de configuración que nos ofrece la calculadora y con el cual vamos a poder guardar los datos que hemos ingresado en ella. Este corresponde a los últimos pasos dados en esta guía. Vamos a culminar esta explicación realizando este procedimiento. Procedamos entonces a descargar el archivo de configuración haciendo clic en este último enlace. Realizamos clic, esperamos un momento y observamos que se nos descarga un archivo con un nombre por defecto y una extensión .m que es la que acepta esta calculadora. Ahora procedemos a identificar el lugar en el cual guardamos este archivo. Para este caso vamos a guardar el archivo en esta carpeta. Una vez que tenemos descargado este archivo, procedamos a cargarlo y a ejecutarlo nuevamente en la calculadora. Para ello vamos a cerrar la calculadora y vamos a cargar el archivo nuevamente para demostrar que podemos crear un archivo de configuración. Cerramos la calculadora y nos dirigimos nuevamente a nuestro buscador. Colocamos la dirección del enlace de la calculadora. Una vez que estemos aquí, nos vamos a dirigir al botón Reset para borrar los posibles datos que se encuentran en la calculadora. Luego nos dirigimos a este botón que es donde vamos a cargar el archivo de configuración. Hacemos clic en él. Ahora nos dirigimos a la carpeta en la cual se encuentra alojado nuestro archivo. Esta es la carpeta. Seleccionamos el archivo y lo abrimos. Inmediatamente abrimos el archivo,
observamos que los valores se han cargado nuevamente dentro de nuestra calculadora. Encontramos los nombres de cada una de las variables, así como las distribuciones de probabilidad asociadas de cada una de las magnitudes de entrada, y también nos carga el modelo de medición. Ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestra calculadora para confirmar que los datos son correctos. Ejecutamos la calculadora. Se nos carga nuevamente la ventana de resultados. Se observa que obtenemos los mismos resultados dados anteriormente. De esta manera confirmamos cómo descargar y cómo cargar un archivo de configuración a la calculadora para guardar los datos que hemos ingresado en ella. De esta manera hemos cubierto los objetivos planteados al inicio de este video. No queda más que agradecer por el tiempo prestado y se espera que le saquen el mayor provecho a esta herramienta dentro del proceso de estimación de incertidumbre. Se despide Jesús Esteban Ceballos, asistente de calidad en SGC Lab. Muchas gracias por su atención.